Bueno, yo voy a hablar de lo que es el sistema de pensiones que tenemos en Chile hoy día. Y lo más importante es saber que ese sistema de pensiones fue diseñado durante la dictadura de Pinochet en el año 1981. Y más que un cambio a un sistema previsional, lo que fue es un complemento a un cambio ideológico que existía en el país de aplicar un modelo económico neoliberal que en el caso del sistema de pensiones también se quiso aplicar a Chile en el sistema de previsión. Ello significó en lo esencial que se eliminó la seguridad social en materia previsional en Chile, en particular la solidaridad entre los afiliados, y se implementó un mercado de ahorro obligatorio individual. Esa es la gran transformación que hubo en Chile en el año 81 y fundamentalmente, más que un cambio previsional, es un cambio en la ideología de todo el modelo económico que guía a la economía chilena. Para entender lo que ocurrió, es importante saber qué es lo que había antes y qué es lo que había después con cada uno de los actores de un sistema de pensiones. Antes existían cajas previsionales, eran muchas de ellas donde los trabajadores se afiliaban y tenían derechos y obligaciones. Todas esas cajas fueron homologadas en cuanto a la forma de entregar derechos y obligaciones previo a la reforma del año 81 y unificadas en un solo sistema previsional. Posteriormente se transformaron, se eliminaron esas cajas y ocurrieron dos cosas. Aquellos que ya estaban jubilados y que pertenecían al sistema antiguo pasaron a un modelo de transición y los nuevos entrantes y quienes se movían al nuevo sistema pasaron al sistema de cuentas individuales. Y para ello las cajas de previsión que tenían un rol de seguridad social se transformaron en administradores de fondos de pensiones donde un trabajador entregaba su cuota de ahorro para que fuera capitalizada y rentabilizada. Y esas administradoras de fondos de pensiones actuaban con fines de lucro. Por su parte, el empleador que antes cotizaba para la seguridad social y para la previsión de sus trabajadores se dejó de cotizar, se le eximió de cotizar y no tenía ninguna responsabilidad con el financiamiento de la cotización del trabajador para la previsión. El trabajador, por su cuenta, se fue transformado en consumidor de servicios financieros de estas administradoras de fondos de pensiones. Y el Estado se retiró para hacer dos cosas. Uno, administrar el cierre del sistema antiguo, que era el sistema de reparto en las cajas de previsión. Y dos, regular y supervisar esta nueva industria que iba a administrar las cuotas de ahorro de los trabajadores. En esencia, lo que ocurrió en el cambio en dictadura, sin ningún debate democrático, fue transformar los sistemas previsionales que operaban bajo la lógica de seguridad social en un mercado de ahorro individual de cada trabajador, donde la cotización del trabajador hacia las cajas de previsión pasó a ser una cuota de ahorro para ser administrado en los fondos de pensiones. En lo esencial para el trabajador ocurre lo siguiente: se crea fundamentalmente una lógica totalmente individual. El trabajador, para obtener una pensión, lo único que tiene que hacer es ser propietario de su cuota de contribución a la seguridad social, que bajó a un 10%, se le llamó es una cuota de ahorro, y entregarla a una administradora de fondos de pensiones para que se la administre. Él tiene un contrato totalmente individual con la administradora de fondos de pensiones, está totalmente desligado de un sindicato, está totalmente desligado de sus compañeros trabajadores y sencillamente hace un contrato de ahorro entre él como individuo y la administradora de fondos de pensiones como su gestor del ahorro y la capitalización.
En ese sentido, lo que él hace a lo largo de sus años activos es ir acumulando un monto de ahorro de su propiedad y que solo lo puede usar a dos momentos, al momento de quedar inválido y recibir una pensión de invalidez sobre esa base, o a la edad de retirarse y recibir una pensión de vejez a la edad de la vejez. En consecuencia, es un sistema que transforma la lógica colectiva y solidaria de un sistema de seguridad social en una lógica totalmente individualista y consumista para servicios financieros que sirven para el ahorro previsional. Este contrato es una cosa que es actuarialmente equivalente. La administradora de fondos de pensiones lo único que hace es tomar esas cuotas de ahorro, sumarlas y capitalizarlas a lo largo del tiempo. Y llegado el momento de recibir una pensión, lo único que hace es devolvérsela, pero no como un total, sino que en la forma de una renta vitalicia o un retiro programado. En consecuencia, se cambió significativamente la lógica del sistema. ¿Cómo se hizo esto? Esto se hace sobre la base de cambiar la lógica del pilar contributivo que tiene la seguridad social. El pilar contributivo de la seguridad social está compuesto por 5 funciones: cómo se financia, cómo se gestiona el financiamiento, cómo se fijan las reglas de beneficio, decidiendo quién lo administra y si hay algún rol de redistribución o no. Previo al año 1981, cuando existía la seguridad social, el sistema era contributivo en el sentido que el empleador y el trabajador aportaban. La regla de beneficios era una regla de beneficio definido donde había una tasa de reemplazo establecida de antemano y el trabajador sabía qué es lo que podía obtener sobre la base de cumplir ciertas obligaciones. La administración era por el reparto, en el sentido que con la plata de los activos de hoy se pagaban las prestaciones de los activos que estaban retirados, de los pensionados, y la administración era fundamentalmente privada o paraestatal. La reforma lo que hizo en lo esencial es mantener el carácter contributivo del sistema, pero cambiar toda la lógica de su gestión de financiamiento, regla de beneficio y administración. Por ejemplo, la gestión del financiamiento, que era de reparto, se eliminó y se pasó a una gestión de capitalización, en el sentido que cada individuo ahora es propietario de su cuota de ahorro, no la entrega para hacer que sea repartida en un sistema solidario, sino que la entrega a una a una administradora de fondos de pensiones para que sea capitalizado. Segundo, la regla de beneficios que establecía una tasa de reemplazo bajo ciertas condiciones se elimina y pasa a ser una regla de contribuciones definida. En el sentido que lo único que el trabajador sabe es que tiene que ahorrar y nunca sabe cuánto va a obtener, excepto al final de la vida activa, cuando tiene un monto de ahorro y vienen los asesores financieros y le compran una renta vitalicia o le venden una renta vitalicia a través de las compañías de seguro. No hay un beneficio definido de antemano. Y la administración, donde había un rol del Estado para hacer la solidaridad, se elimina por un ente privado con fines de lucro, que es quien administra este fondo de pensiones. ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores pasan a ser esencialmente de trabajadores que tenían derecho a participar en un esquema de seguridad social, a ser consumidores de servicios financieros, propietarios de sus cuotas de ahorro, pero consumidores de servicios financieros. Para eso pagan comisiones. O sea, no es un servicio que les entregan gratuitamente la administradora de fondos de pensiones, sino que en adición a la cuota de ahorro que entregan, tienen que pagar otro porcentaje adicional de su sueldo como una comisión para que les den este servicio. Y asumen 3 tipos de riesgos que son esenciales en un sistema de pensiones. Asumen el riesgo de estar desempleado, subempleado o en pobreza, que les impide ahorrar y en consecuencia si no pueden ahorrar no pueden participar del sistema. 2, asumen las fluctuaciones financieras que puedan ocurrirle a la administradora de fondos de pensiones para capitalizar o rentabilizar sus ahorros. Y 3, asumen el cambio demográfico en cuanto a una vez que lleguen a la edad de retiro, si ha aumentado la expectativa de vida, la
renta vitalicia que van a recibir con el mismo ahorro que hubieran capitalizado con otra esperanza de vida adicional va a ser menor. En consecuencia, hay 3 riesgos que antes se compartían entre toda la sociedad que hoy día los asume individualmente el trabajador. El riesgo del empleo, el riesgo financiero y el riesgo demográfico. Y la propiedad, como se llama, del ahorro financiero no es una propiedad para todo evento. Solamente uno es propietario del ahorro acumulado en cualquier etapa de la vida, solamente para fines previsionales, es decir, eso sirve para que venga una agencia aseguradora o una misma AFP a transformar ese ahorro en una pensión que ya sea en renta vitalicia o en retiro programado, se transforma en un pago continuo. En definitiva, lo que ocurre acá es que se transforma nuevamente el trabajador desde un trabajador con derechos a la previsión en un sistema de seguridad social en un consumidor de servicios financieros, en un mercado obligatorio de cuentas de ahorro individual. La lógica es fundamentalmente de que este trabajador aporta su cuota de aporte a la seguridad social, que antes era un determinado monto que se rebaja a 10%, que esa cotización a la seguridad social pasa a ser llamada una cuota de ahorro y se la entrega bajo una lógica mercantil a una administradora de fondos de pensiones que la va a llevar el registro de cada una de esas cuotas y el registro de cuánto de eso se rentabiliza a lo largo del tiempo. De modo que en cada etapa de su vida él sepa cuánto tiene acumulado, pero nunca va a saber cuánto de eso acumulado le significa en términos de pensiones, sino que es un sistema solamente de contribuciones definidas. En adición a eso, el trabajador tiene que pagar una comisión de 1,5% adicionales que genera un costo adicional para él. Los riesgos, como te digo, asumidos, como yo les decía, que antes se administraban colectivamente en un paraguas de la seguridad social, que es el riesgo del empleo, el riesgo del mercado financiero y el riesgo de la demografía, de que uno va a vivir más tiempo a lo largo del tiempo, todos esos riesgos son asumidos en este contrato individual. Y aquí lo que opera entonces es una relación contractual entre la administradora de fondos de pensiones y un trabajador en forma individual, de modo de que establecen un contrato de ahorro y en el cual este trabajador no tiene ninguna relación con los otros, sus compañeros que están haciendo contratos individuales en otras AFP o en la misma AFP y no hay ninguna solidaridad entre ellos ni ningún acuerdo colectivo como podría ser una sindicalización para abordar el tema del ahorro en forma conjunta. Lo importante de la reflexión que estamos haciendo es que la nominación que se ha hecho del sistema, de que es un sistema de ahorro individual de propiedad del afiliado y en el sentido de que su cuota va a ser siempre de su propiedad y su acumulación a lo largo del tiempo también lo será, es una propiedad condicionada a un sistema previsional. Me explico, eso significa que llegado el momento de que uno tiene que hacer uso de ese ahorro, ya sea por sobrevivencia o invalidez, el único uso que puede hacer es para adquirir una pensión, ya sea en la pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia y en alguna de las dos formas que había dicho antes, por una compañía de seguro, una renta vitalicia o por un retiro programado a través de la misma AFP. No hay ninguna posibilidad de que ese ahorro pueda ser utilizado por el trabajador para la compra de una vivienda, para pagar una enfermedad, para pagar una deuda. Ese ahorro individual es solamente de carácter previsional y no tiene ningún otro uso que para esos propósitos. En segundo término es, además de lo que ocurre con los trabajadores que se transforman de trabajadores con derechos en trabajadores consumidores, el Estado es responsable de generar una industria que requiere generar una industria donde los trabajadores puedan ir y ver que sus cuotas de ahorro son administradas. Estas industrias son empresas que tienen el único propósito, el único mandato de administrar recursos de los trabajadores, para lo cual pueden cobrar una comisión
con fines de lucro y que tienen que competir entre sí para ofrecer estos servicios. El hecho de que hubiera competencia significaba que esto iba a ser en forma muy eficiente, pero lo que hemos observado en el caso chileno es que esa competencia nunca ocurrió y al final de 12 empresas que comenzaron, que aumentaron a 21, hoy día son 6 y actúan en forma coludida y las comisiones que cobran no han bajado significativamente. Tanto es así que sabemos hoy día que el patrimonio que ellos arriesgan por el negocio de administrar recursos lo pueden reponer cada 4 años porque la rentabilidad sobre patrimonio de las utilidades que tienen por este ejercicio es del orden de 25%, que es muy alto en el sector financiero. Estas empresas además tienen economías de escala y un know-how que impide que la competencia sea realmente perfecta como uno quisiera en un mundo económico. En consecuencia, la responsabilidad del Estado de crear una instancia que sea muy eficiente para administrar estos recursos se ve delimitada por una industria que no genera las condiciones para competir. ¿Qué pasa con el trabajador frente a esta industria? El trabajador se le dice que tiene libertad de elección. El trabajador pasa a ser un ente de un modelo neoliberal donde es un consumidor que lo privilegian es que tiene libertad. ¿Y cuáles son esas libertades? Fundamentalmente 2. Respecto a su cuota de ahorro, él puede ir al mercado y elegir alguna de las AFP, que como les digo, hoy día en Chile son 6, no más que 6. Y puede elegir una de ellas donde colocar sus ahorros. Y segundo, en cada una de esas AFP, las AFP le van a decir que tiene distintas opciones de administrar el ahorro según el riesgo y la rentabilidad que él desee correr. Y esas opciones las puede tomar él en forma individual. Él no tiene ninguna otra injerencia en cómo los recursos se van a administrar, solamente en qué AFP se van a administrar y con qué nivel de riesgo y rentabilidad uno quisiera que se haga. En consecuencia, si bien el trabajador pasa a ser propietario y con libertad de elección en un mundo competitivo, no tiene ninguna injerencia en cómo estos recursos se invierten. Por ejemplo, si él quisiera que esos se inviertan en alguna empresa con una política medioambiental, él no tiene ninguna injerencia para decir que se haga así. Si él quisiera que esos recursos se inviertan en una empresa que tiene un alto grado de sindicalización, él no tiene ningún derecho a decir que ello se haga así. La única libertad que tiene es la de elegir entre una AFP y entre el riesgo de los fondos que esa AFP exigen. Estas empresas, como les decía yo, cobran utilidades que les han significado, cobran comisiones que les han significado utilidades muy significativas, y lo importante es que uno diría, bueno, son empresas que tienen intereses en el país, en este caso Chile. Pero lo que vemos es que las 6 empresas que operan en Chile, 3 de ellas que tienen el 75% de los activos de los trabajadores, son empresas de capitales americanos. Los otros son empresas de capitales colombianos, otras de empresas combinadas entre Suiza y Brasil, la tercera, y solo una muy pequeña tiene capitales chilenos. En consecuencia, el capital de los trabajadores, la propiedad del ahorro de los trabajadores pasa a ser administrado por empresas financieras que responden a intereses de grupos financieros internacionales y poco tienen que ver con la posibilidad de implementar las condiciones del desarrollo del país en Chile. Más bien invierten en instrumentos que son significativos para los intereses de las corporaciones que manejan esto. Y al hacerlo, al cobrar las comisiones, además persiguen utilidades que son significativas, como ya dije, 25% sobre el patrimonio, que les permite reproducir o recuperar su capital cada 4 años. ¿Qué pasa con el Estado, que es otro de los actores del sistema? El Estado debe hacer a lo sumo 3 cosas que son importantes. El Estado es el encargado de cerrar el sistema antiguo, el sistema de las cajas de previsión y el sistema donde operaba la seguridad social. Cerrar eso significa incurrir en un alto costo de transición que tiene 2 componentes esenciales.
como hay gente que se retiró del sistema antiguo y que ya está jubilada y va a tener que recibir pensiones hasta que mueran ellos o sus sobrevivientes, el Estado tiene que ser responsable de seguir pagando esas pensiones bajo lo que se denomina el costo operacional. Por otro lado, van a haber personas que a mitad de camino se hizo la transición y en consecuencia han cotizado al sistema anterior. Y esas cotizaciones son obligaciones que ellos han cumplido con el sistema y que deben ser reconocidas. Para eso el Estado ha establecido una norma que se llama el bono de reconocimiento. Se les valora las cotizaciones anteriores y se les incluye ese valor capitalizado y actualizado en sus cuentas de ahorro. ¿Quién paga eso? Lo paga el Estado o el gobierno. ¿Y quiénes son los que pagamos ese costo de transición? Todos los contribuyentes y en general, como casos como en Chile y Brasil, la mayoría de la población a través del IVA o el impuesto al consumo. En consecuencia, el Estado se hace cargo de un costo de la transición significativo. 2, debe pagar ciertas garantías que hasta el año 2008 no eran muchas, pero que a partir del año 2008, porque se genera una reforma, como vamos a ver más adelante, producto de que las pensiones no son muy buenas, una reforma de financiar una solidaridad exógena al sistema para atender las necesidades de aquellos que son pensionados y en condiciones de vejez. Y en tercero, debe empezar a ocuparse de regular y supervisar esta empresa, nueva industria, con las empresas administradoras de fondos de pensiones. ¿Qué son? Son sencillamente una nueva industria intermediadora de ahorro, en este caso ahorro obligatorio de los trabajadores, y que el Estado se debe preocupar de que hagan bien sus cosas, como por ejemplo que compitan, que ya vimos que no compiten bien porque las comisiones siguen altas, que inviertan la plata con cierta seguridad y no se roben la plata, que lo hacen, y que sean idóneas en el manejo de los datos con que ellos invierten todos los recursos. Antes de 2008, esta superintendencia no se ocupaba para nada del nivel de las pensiones, sino que solamente de administrar la gestión de una empresa financiera. Después del 2008, una vez que las autoridades se dieron cuenta que el sistema estaba dando muy pocas y malas pensiones, empezó a una ocupación mayor por el nivel de las pensiones y pasó a llamarse de una superintendencia de administradoras de fondos de pensiones a llamarse a una superintendencia de pensiones. Entonces el Estado, en cierto modo, hasta antes del 2008, se retiró de la administración de la seguridad social, comenzó a administrar el costo de la transición, comenzó a administrar ciertas garantías y comenzó a administrar lo que era la supervisión de una industria, pero no lo que era un sistema de pensiones propiamente tal. Es importante resaltar una cosa que yo entiendo que ya las autoridades brasileñas están al tanto de ello, es que esto que nosotros llamamos la transición, esto de pagar las pensiones en curso de pago del sistema antiguo y pagar los bonos de reconocimiento, son montos tremendamente significativos. En el año 1981 se estimó aproximadamente que el valor de la deuda que debía reconocer el Estado por concepto de cerrar el sistema antiguo era equivalente a 1,3 veces el PIB chileno. Eso es una cifra significativa. Y eso se ha venido pagando año a año a través de un flujo de déficit previsional para pagar las pensiones y los bonos de reconocimiento cuando correspondía, más las garantías, que significó casi 4,5 puntos del PIB en déficit previsional civil. Como además había un déficit para pagar a las Fuerzas Armadas de 1,5 puntos del PIB, significa que el Estado se tuvo que hacer cargo en el año 81 de 6 puntos del PIB. ¿Cuál es lo importante de esto? Que en democracia, de repente asumir un presupuesto que va a tener una elevación del déficit previsional de esos montos es imposible de hacer aprobar en ningún parlamento. En el caso de Chile, eso se pudo hacer porque se estaba en dictadura. Y básicamente lo que ocurrió es que se redujeron otros gastos, como gastos en salud, gastos en vivienda, gastos en educación, y se subieron algunos impuestos previsionales, algunos impuestos en el presupuesto, y se endeudó con los bonos de reconocimiento en alguna parte con algunos de los afiliados al sistema antiguo. Esas fueron las modalidades que se implementaron, pero aún así
el déficit previsional que genera una transición de esta naturaleza es de montos tan significativos que es muy probable que ello sea la limitación de por qué este modelo no se ha implementado en la mayoría de los países de Europa Oriental ni de América Latina en la forma como se implementó en Chile, y yo puedo predecir que tampoco en la forma como se va a poder implementar si es que se desea hacer aquí en Brasil. Es interesante notar que la responsabilidad del Estado frente a la previsión asumió una desproporción entre lo que significó el cierre del sistema antiguo, que llegó a representar en ese entonces casi 4,5 puntos del PIB, y la responsabilidad que podía tener con el nuevo sistema, que básicamente no gastaba nada. Entonces, no fue sino hasta que hubo una crisis de las pensiones que realmente se vino a hacer un gasto adicional. Pero voy a entrar a eso más pronto. En el área regulatoria, creo que es muy importante ver que se hicieron un montón de políticas públicas para que el mercado de capitales chileno pudiera desarrollarse. Y uno puede señalar dos puntos extremos, dos puntos para clarificar esto. Uno es que para que en un país se puedan asignar recursos de los trabajadores a la inversión, la macroeconomía tiene que funcionar bien. ¿Qué significa esto? Que la inflación tiene que estar o controlada o los instrumentos en que puedan invertir la gente puedan estar indexados o indizados. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una inflación de 10% y yo quiero tener una rentabilidad real de 5%, a mí me tienen que dar una rentabilidad de 15%, no de 5% nomás, de la inflación más el 5%. Esa es la forma en que uno trata de corregir el tema que existe inflación y pueda a la vez tener rentabilidades reales de los instrumentos. En el caso chileno, lo que ocurrió básicamente es que se trató de controlar primero el déficit fiscal, segundo, se fue reduciendo la inflación poco a poco hasta llegar de un 30% que era en el año 81 hasta un 3% que es hoy día a través del manejo macroeconómico más ordenado, y se establecieron un tipo de cambio y un tipo de tasa de interés que fueran creíbles para los inversionistas. Solo bajo esas condiciones un inversionista puede recurrir a fondos de inversión financieros como es este de los trabajadores y hacer buenas inversiones, hacer buenas decisiones. Entonces, el ordenamiento de la macroeconomía fue un hecho esencial para el desarrollo del mercado de capitales chileno y es algo que todo país que quiere implementar esto debe hacerlo. Ahí sí hay una experiencia relativamente novedosa e importante de hacer como se hizo en Chile. El segundo es que gran parte de lo que es el mercado de capitales no existe. Por ejemplo, la bolsa en Chile el año 81 apenas existía. Entonces, para desarrollar la bolsa hubo que crear comisiones clasificadoras de riesgo, custodia de valores y un montón de otras instancias en que la bolsa pudiera tener contabilidades transparentes las empresas con las cuales poder evaluar su condición de rentabilidad y riesgo frente a los inversionistas. Ese tipo de aparataje también respondió a una política pública, no sencillamente a un cambio de sistema, era una política pública deliberada a crear un sistema de un mercado de capitales donde pudieran invertirse los fondos. En materia adicional hubo que regular y supervisar el sector financiero y regular y supervisar todo lo que es la superintendencia de administradora de fondos de pensiones. Entonces hubieron un montón de políticas públicas que acompañaron la reforma previsional que tienen una buena evaluación en Chile y que podrían ser ejemplos. Pero ello no implica que el sistema de pensiones sea bueno. El hecho que eso se haya hecho bien no significa que el sistema de pensiones haya sido bueno. Toda esta transformación significa que uno quisiera obtener algunos resultados de lo que es un sistema de pensiones. Pero cuando uno mira los resultados que son valorados en la experiencia chilena, hay un conflicto entre lo que es un sistema de pensiones y lo que es el desarrollo del mercado de capitales en Chile. Por ejemplo, la
acumulación del ahorro de los trabajadores significó una importante profundización del mercado financiero o mercado capital chileno. Eso significa que el total de los ahorros de los trabajadores invertidos en activos en relación al PIB alcanzó una cifra significativa que hoy día es casi 75% del PIB. Eso está en esta cifra de acá, ¿ya? Segundo, que cuando uno mira en qué se invirtió esta plata, uno observa que hay varias instancias que han dependido de la regulación. Una primera etapa en que el ahorro de los trabajadores solamente se invirtió en bonos financieros y en títulos del Banco Central. Posteriormente hubo una etapa en que se pudo invertir en empresas públicas que habían sido privatizadas en el país, y en una tercera etapa es que se permite a las AFP o a las administradoras de fondos de inversiones invertir en el exterior. El resultado hoy día, al año 2018, es que aproximadamente la mitad de los activos que representan propiedad de los trabajadores está invertido en el exterior y solo una mitad en el país. Pero la mayoría de los activos en que han invertido no son activos que tengan un respaldo real en el desarrollo económico chileno, sino que son bonos de deuda, son títulos de acciones que no sabemos si son para adquirir, aumentar capital o sencillamente para las mismas acciones que existen. En consecuencia, por el lado de la profundización financiera hubo un alto impacto, pero el impacto que tiene en la inversión real en Chile es prácticamente nulo o muy poco. El segundo resultado que empezó a observarse con rapidez es que el número de gente que se afiliaba, que se inscribía en el sistema, no continuaba después cotizando. Entonces se generaba una brecha muy importante entre quienes se afiliaban y registraban en el sistema y quienes cumplían con el requisito de seguir ahorrando, de pagar la cuota. Y esa brecha empezó a ser significativa tanto en el caso de hombres como en el caso de las mujeres. El resultado final de todo esto fue una cosa tremendamente dramática. Al año 2006, las autoridades llamaron la atención de que la mitad de los chilenos iba a quedar sin pensión alguna. De la otra mitad, un 5% iba a calificar para una pensión mínima garantizada por el Estado porque habían cotizado 20 años pero no financiaban una pensión muy alta y ese mínimo era por debajo del salario mínimo. Y después había un 45% que financiaba algo pero que no se sabía de qué monto era. Frente a esa situación, el gobierno de la doctora Bachelet en su primer mandato formó una comisión que optó por decidir hacer una reforma que creara lo que se llamaba un pilar solidario, de ir en ayuda a aquellos que no habían ahorrado o que tenían pocos niveles de ahorro. Eso se hizo a través de complementar lo que hoy día había, que era un pilar de capitalización individual, con un sistema no contributivo y que pagaba dos tipos de beneficios: una pensión básica solidaria y un aporte previsional solidario. La pensión básica solidaria era para aquellos que no habían cotizado en ningún momento y el aporte previsional solidario era para aquellos que, habiendo ahorrado, no habían ahorrado lo suficiente. Ese significó que en la reforma de 2008 y en el gobierno de la doctora Bachelet, un gran número de personas que antes no recibían nada, recibían pero un nivel mínimo de ayuda del Estado, y solamente se que eran personas que estaban en situación de pobreza o como una política asistencial. Hoy día el debate continúa en Chile y continúa fundamentalmente por un problema adicional al que resolvió la doctora Bachelet, y que es que cuando uno compara las pensiones que se están dando hoy día en el sistema con dos líneas, uno es la línea del salario mínimo y otra es la línea de la pobreza, observa que aproximadamente el 78% de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Un salario mínimo en Chile son aproximadamente $420, y por debajo de la línea de la pobreza, donde la línea de pobreza aproximadamente son $200 o $250. Consecuencia,
la suficiencia de las pensiones que entrega este sistema para la mayoría de los chilenos era muy poca, muy mala. Y en consecuencia, hoy, tanto la derecha como la izquierda está tremendamente preocupado de un problema, pero tenemos un problema que no es un problema previsional. Hoy día tenemos un problema de economía política porque los resultados que se produjeron producto de una reforma al sistema de pensiones en el año 81 generaron dos situaciones contrapuestas. Por un lado, un grupo económico financiero asociado a los capitales internacionales que se empodera del 75% de los ahorros de los trabajadores y que lo pueden administrar a su discreción. Y por otro lado, los adultos mayores, que son los propietarios de los recursos, que reciben pensiones paupérrimas por debajo del salario mínimo. Y esto es lo que hoy día ha hecho explosión en Chile, generando un conflicto, casi un conflicto de clase, entre la clase dominante que maneja los fondos y la clase proletariada o de trabajadores, que es la que se pensiona y que recibe malas pensiones. Este conflicto es el que tiene hoy día al país, tratando de ver cuál es la solución que hay para salir de este sistema que tenemos en la actualidad. En consecuencia, si uno pudiera responder a una pregunta de a quién interesa o quién interesaba esta reforma, uno hoy día, 40 años después de que se haya implementado la reforma aproximadamente, ve que tuvo mucho más interés para los grupos financieros internacionales que para los pensionados. Los pensionados siguen con muy malas pensiones. Las consecuencias que ha sufrido el pueblo chileno para esto es que tuvo que hacerse cargo de un alto costo de la transición y además autofinanciar sus pensiones, y el alto costo de la transición significó recortes en sus gastos que hacía el gobierno por ellos, en salud, en vivienda, en educación, y además con lo que ellos pudieron ahorrar para sus pensiones no lograron una buena pensión. La capitalización individual significó en lo esencial establecer contratos entre una persona y una administradora que son actuarialmente equivalentes. A uno no le van a dar ni más ni menos plata de la que aportó. Lo que uno ahorró, después lo desacumula en forma individual. Eso es totalmente contrario a la solidaridad porque no permite que recursos de los más ricos puedan ir hacia los recursos de los más pobres en materia de cotizaciones. Y la propiedad del ahorro, que se habló que era del individuo, es una propiedad muy limitada exclusivamente para fines de la previsión. O sea, el ahorro es cierto, es de propiedad del trabajador, pero cuando llega el momento de acceder a él, él no puede con ese monto ir y comprar un departamento y arrendarlo, sino que debe entregarlo a una aseguradora o debe nuevamente mantenerlo en la administradora de fondos de pensiones para que ellos decidan la pensión que le van a dar a través de un ejercicio actuarial. ¿Qué es lo que pensamos el mundo más progresista en Chile? ¿Qué es lo que se puede hacer? Obviamente partimos de una situación totalmente contraria a la de Brasil y lo que nosotros podamos hacer no es lo mismo que pueden hacer ustedes. A ustedes lo que uno les advierte es tengan cuidado, no hagan la reforma chilena. Pero en el caso chileno, que ya la hicimos y que tenemos estos resultados que acabo de ilustrar, lo que queda es construir partes que el sistema no tiene. ¿Y qué significa eso? En lo esencial es avanzar hacia un pilar solidario pero ciudadano, que entregue una pensión mínima o básica a toda la población. Segundo, recuperar un sistema colectivo de seguridad social con mucha solidaridad para avanzar desde ese nivel hasta un nivel ojalá superior al salario mínimo. En Chile todavía estamos todos por debajo del salario mínimo en pensiones. Y sobre eso, tal vez dejar como complemento un sistema de cuentas individuales como el que tenemos nosotros como el pilar fundamental. Esto que yo les estoy diciendo como la salida que hay en Chile, como tal vez lo que podría pensar Brasil de elaborar bien, no es más que lo que en la Europa se llama un modelo multipilar, con un pilar básico no contributivo, un pilar solidario contributivo y un pilar individual de capitalización voluntario u obligatorio, y es también lo que la Organización Internacional del Trabajo ha llamado la escalera de la seguridad social.
Esa es la situación de lo que nosotros heredamos de una mala reforma en Chile y es lo que estamos tratando de resolver y debatiendo hoy día en Chile. Muchas gracias.